mejor ubicar para este costado, a lo mejor no se le tapa tanto el PPT, ¿ya? O la presentación. Sí. Lo que vamos a buscar entonces nosotros en este proyecto, ya que van a tener que desarrollar en equipos, ya, es darle una aplicación, ya, con respecto a un tema que ustedes elijan, primero que todo. Y para eso les quiero mostrar esto. La estadística inferencial, ya como en algún momento nosotros lo habíamos comentado en la presentación de lo que era el curso, ya, es una rama de la estadística, ¿cierto? Y se enfoca siempre en concluir, ¿ya? En hacer de la estadística y tomar la estadística para poder sacar lo que no está escrito, deducciones, sacar conclusiones, ¿ya? Y generalizaciones, como dice ahí, sobre una población a partir de la información obtenida de una muestra de la misma, ¿ya? Por eso es que incluso nosotros en la clase anterior vimos el tema de la selección de una muestra, ¿ya? Porque nosotros para una población muy grande no es necesario, ¿cierto?, encuestarlos a todos, sino que más bien podemos trabajar en base a una muestra, ¿cierto? Solamente a una pequeña cantidad de elementos. Ahora, esa pequeña cantidad puede ser más grande y puede ir creciendo de acuerdo a conformidad, ¿cierto?, de el número de elementos que tenga la población. ¿Cuál es su objetivo? Hacer generalizaciones precisas, ¿ya? O sea, y cuando digo precisas, que se entienda el concepto de que esa precisión siempre va a ser un supuesto, ¿ya? Es un acercamiento, es como llegar a alcanzar lo que podría generar la población, ¿ya? Nunca va a ser exacto, pero sí buscamos precisión. Por eso es que se trata de trabajar y se trata de hacer una buena muestra, ¿ya? De encontrar una buena muestra con un número significativo de elementos de la población, ¿ya? ¿Qué técnicas se pueden utilizar, ¿ya?, para hacer inferencia estadística? Estimación de parámetros de una distribución de probabilidad, cálculo de intervalos de confianza, y acá es donde nosotros me interesa que ustedes puedan centrarse. Cálculo de intervalos de confianza y o la realización de pruebas de hipótesis, ¿ya? Entonces, yo creo que ustedes van a andar por acá. Cuando hagan su trabajo, ¿cierto?, ustedes podrían hacer cálculos de intervalos de confianza o pueden hacer pruebas de hipótesis con respecto a la información que vayan a recoger. Ejemplos de usos, ¿ya?, de la inferencia estadística, por supuesto, ¿ya? Estos son solamente algunos, ustedes pueden pensar en otros, ¿ya? Dice, se utilizan pruebas de hipótesis y análisis de varianza para determinar si los resultados obtenidos de una muestra son representativos de la población de interés. Se utiliza mucho en la ciencia, bueno, la misma línea, ¿cierto?, de la medicina, de la investigación, siempre entonces puede recurrir a lo que es la inferencia estadística. Se puede utilizar en los negocios, ¿ya? En los negocios, dice, se utilizan para determinar el tamaño de una muestra necesario para obtener resultados representativos, estimar demanda de productos, analizar la satisfacción de clientes y evaluar el rendimiento de los empleados, ¿ya? Para eso también utilizamos nosotros intervalos de confianza. Dentro del área de la salud, se utiliza para evaluar la eficacia de nuevos tratamientos y medicamentos, así como para analizar factores de riesgos de enfermedades. Cuando estuvo esta cuestión del COVID, la estadística estaba de moda, ¿ya? La estadística estaba de moda. ¿Por qué? Porque se estaban haciendo tantas pruebas, ¿cierto? Se estaban tomando tantos datos, ¿ya?, que todo eso iba a parar ¿a dónde? A un computador
digamos, en donde iba a ser manipulada la información. Quienes tienen Pfizer, quienes tienen la AstraZeneca, quienes tienen, ¿cierto? Ni me acuerdo ya de tanta cuestión que hubo, ¿cierto? Pero, ¿cómo se comportaba la vacuna en mayores, no sé, de 5 años, en mayores de 10 años, en mayores de 15 años, en rangos de edades? Y todo eso se iba adoptando, ¿dónde? En laboratorio. Y se estaban haciendo inferencias estadísticas. Y ahí lo pudimos ver nosotros, o no lo pudimos ver en vivo, pero sí, mientras estaba todo el tema del COVID, había investigadores dedicados a esta cuestión. Mira, en la política se utiliza, dice, para hacer predicciones sobre el resultado de elecciones, encuestas de opinión pública y para analizar los datos de votación. O sea, no es por nada que muchas veces cuando están las presidenciales, ahí es mucho más el auge, pero chuta, ya sabéis que tenéis 3 candidatos, 4 candidatos, 5, los que sean, ¿ya? Al sillón presidencial. Y luego te muestran en la tele una estadística de cómo creen que van a votar los chilenos, ¿sí o no? Va ganando en la encuesta, va arrasando en la encuesta. ¿A ti te han preguntado alguna vez y te han invitado a ser parte de esa encuesta? A ninguno de nosotros. A mí tampoco. ¿A quiénes le preguntan? ¿Cómo seleccionan la muestra? No tengo idea. Pero lo que sí es que debe ser aleatoria. Ahora, recopilan tanta información, ¿cierto? Que esos datos de alguna forma igual se acercan a lo que termina siendo la realidad. Se acerca, no va a ser lo mismo que te presentan, pero se acerca a cómo va a ser la realidad. Y esas predicciones se hacen entonces realmente en estatutos de estadística, ¿ya? Bueno, ese era un documento entonces que tenía que mostrarles y de la misma forma entonces vamos a ver de qué se va a tratar esta evaluación sumativa número 3. Que ustedes tienen a disposición, como les decía. Dice, aprendizaje esperado. Diseña un proyecto de investigación aplicada que involucre las aplicaciones de la inferencia u otra noción estadística para responder a desafíos o necesidades de la disciplina y o otra especialidad, ¿cierto? Disciplina y o especialidad, dice. Integrando las habilidades fundamentales matemáticas, habilidades del siglo XXI y el uso de herramientas tecnológicas en contexto personal, ocupacional, social y científico, desde una mirada colaborativa. Esa parte, ¿cierto?, se refiere a que tú lo puedes hacer en base a un contexto personal, a lo que tú quieras, ¿ya? Puede ser ocupacional respecto de donde tú te estés desempeñando, si es que estáis trabajando o no, ¿ya? Social y científico, etc. Los criterios de evaluación, bueno, eso vienen por pauta y dice: lea atentamente las siguientes instrucciones. Este informe contempla la aplicación de la unidad 1 y o 2. Ya puede ser por separado la unidad 1, puede ser la unidad 2, o si quiere, puede mezclar ambas. El trabajo puede ser desarrollado en forma grupal, máximo 4 integrantes, dice. La elección de los compañeros es libre. Cada ítem será evaluado de acuerdo con las rúbricas que aparecen en la descripción del proyecto. El tiempo de entrega debe ser en la fecha indicada por él o la docente y la demora en la entrega será sancionada de la siguiente manera. ¿Ya? Este proyecto, chiquillos, quiero que sepan que viene desde Casa Central. No lo inventé yo, no lo creé yo, es una evaluación de Casa Central. Si el trabajo se ha entregado con un día de retraso, la nota máxima va a ser un 6. Si son 2 días de retraso, la nota máxima va a ser un 5. Si son 3 días de retraso, la nota máxima va a ser un 4. Si el trabajo es entregado con más de 3 días de retraso, se calificará con la nota mínima. El fin último de este trabajo es que los estudiantes planteen hipótesis respecto a algunas variables o creen, y ahí, chiquillos, presten atención. Dice planteen hipótesis, ¿ya? Pero también puede ser con la unidad 1, por lo tanto, sí o sí podrían trabajar entonces solamente con intervalos de confianza, ¿ya?
las cuales deben ser respecto a algunas variables, las cuales deben ser cuantitativas y cualitativas por medio de sus estadísticos poblacionales. Generen un instrumento que les permita capturar dicha información de forma clara y precisa. Van a tener que crear una encuesta con respecto al tema que ustedes quieran abordar. Esa encuesta no tiene para qué tener 15 y 20 preguntas. Pueden ser 10 preguntas y listo. Pueden ser 8 preguntas y listo. ¿Ya? Muy en conciso con respecto a lo que ustedes quieren investigar nada más. Determinen los estadísticos muestrales adecuados para contrastar sus hipótesis. Media, moda, ¿cierto? Esas cosas que la pueden hacer ayudados de Excel. Generen de forma adecuada y con el correcto nivel de significancia las pruebas para contrastar sus hipótesis, ¿ya? Que eso ya lo vamos a empezar a entender la próxima clase con detalle. Y realizar una conclusión de acuerdo a lo obtenido con las muestras versus las hipótesis iniciales. Acá, por si acaso, dice puntaje total 48 puntos y la pauta dice 45. Vamos a ver cuál es el puntaje real de esta cosa, ¿ya? Escoge un tema de interés que tenga relación con tu especialidad, carrera en tu grupo. Máximo 4 integrantes. Describe el objetivo general de estudio y realice una descripción del proyecto considerando aspectos que reflejen claridad, relevancia y completitud, orientado al público objetivo. Todo lo anterior con el fin de demostrar la veracidad o no de alguna hipótesis. Se debe crear una encuesta para recolectar los datos. Las condiciones requeridas para la elaboración de la encuesta son los siguientes. Escribir información de bienvenida a la encuesta. Se trata de un texto breve para contar a los participantes de qué se trata tu proyecto. Se deben crear 6 preguntas, dice, ¿ya? Que aquí dice las variables. 3 de las preguntas deben ser variables cuantitativas, ¿ya? Numéricas, por supuesto. Si las variables escogidas son, por ejemplo, esto es solamente un ejemplo, variable 1, cantidad de inasistencias a clases. ¿Cuántas veces falta clases? Variable 2, la edad, ya es numérica. Variable 3, tiempo que tarda en llegar desde su casa a INACAP, también es numérica, ¿cierto? Variable ya, en este caso un cuarto ejemplo, horas dedicadas a utilizar redes sociales semanalmente. ¿Ya? Ahí tienen que elegir 3, ¿cierto? No elegir, sino que seleccionar ustedes de las que se les ocurra. Y 3 de ellas deben ser variables cualitativas, ¿ya? Como por ejemplo, género, estado civil, ¿ya? Estado ocupacional, empleado o desempleado, si tiene casa propia o no, ¿cierto? Y ahí, entonces, bien. En este punto, el estudiante debe tener claridad que vamos a determinar. Por ejemplo, si la cantidad promedio de inasistencia es diferente por género, por estado civil o por si esté empleado o no. ¿Ya? O sea, con las preguntas se supone que este párrafo lo que te quiere decir es de que con las preguntas que tú vas a hacer en la encuesta debe estar orientado a lo que tú quieres investigar, por supuesto. ¿Ya? Esta encuesta debe ser ingresada en la plataforma a través de MS Forms. Para más información, revisar el siguiente video. Bueno, ahí hay un video explicativo ya de cómo realizar una encuesta utilizando MS Forms. ¿Ya? Ahora, eso debe ser ingresada a la plataforma. Lo dejo a su criterio porque como van a ser solamente 2 equipos, ¿ya? Porque van a tener que ser un grupo de 3 y el otro de 4, creo yo, estimo yo. Son solamente 2 trabajitos, así que me los pueden incluso mandar al correo, pero lo vamos a ver más adelantito. O me hacen colaborador inclusive, también es una alternativa. Se debe enviar la encuesta al docente para su revisión. Este retroalimentará indicando si el contenido y o redacción de la encuesta es correcta. En esta etapa podrá mejorar la redacción de las preguntas, identificar posibles errores, eliminación de alternativas no adecuadas, corregir la cantidad de preguntas, etc. Se sugiere que la cantidad de encuestados sea de al menos 30 individuos. De al menos. Rúbrica de evaluación, puntaje total. ¿Ya? Aquí está.
Objetivo, definir los elementos introductorios de la investigación y elaboración de la encuesta. Esta primera parte será entregada en un PPT, el cual se debe subir al ambiente de aprendizaje cumpliendo lo siguiente. Esta es como la organización de la presentación que ustedes deben ir creando. Solamente, ¿cierto? Una organización tipo. Ya no quiere decir que tenga que tener tanta exactitud con esto. Se sugiere que sí, ¿ya? Pero dice, en la diapositiva 1, ¿qué es lo que van a agregar? El nombre del proyecto y el nombre de los integrantes. En la diapositiva 2, incluir el tema, el objetivo de tu proyecto y la descripción y público objetivo, ¿ya? Ahora, esto, por ejemplo, si tú lo quieres separar en distintas diapositivas, ¿ya? El tema, los objetivos, la descripción y público objetivo, también lo pueden hacer, ¿ya? Pero luego de esa diapositiva o de esas diapositivas, tienes que incluir una donde vaya la encuesta y deben incluirme a mí como colaborador, ¿ya? Y desde la diapositiva 4, más o menos, ya porque puede ser la 5 o la 6, dependiendo de cuántas hayan ocupado anteriormente, deben ir haciendo una clasificación de preguntas con el tipo de variable, ¿ya? Bien, viene esta pregunta, corresponde a este tipo de variable. Esta pregunta es de este otro tipo de variable, etc. Y ahí van a conocer entonces los indicadores de evaluación, que como pueden estar apreciando acá, tema del proyecto relacionado con la especialidad, ¿dónde va a estar logrado? Acá, ¿cierto? Lo ideal es que nosotros apuntemos siempre al logrado, ¿ya? Para poder, cuando creemos nuestro trabajo y vayamos redactando las partes, ustedes dedíquense a trabajar en esta columna, bueno, perdón, en la 1, 2, 3, 4, en la quinta columna, donde dice logrado. Ahí es donde ustedes tienen que estar apuntando, ¿ya? Nombre del proyecto. El nombre del proyecto está totalmente relacionado con la investigación, ¿ya? Incluye variables que conecta con objetivos del ABP, aprendizaje basado en proyectos. Dice, objetivo del proyecto, por 2. Eso quiere decir que el puntaje vale doble, ¿ya? Si dice aquí por 2, quiere decir, por ejemplo, que donde dice logrado, los logrados valen 3 puntos, ¿cierto? Pero en este ítem, ¿cuánto vale? 6. Vale 6, ¿cierto? La descripción del proyecto también vale doble, ¿ya? La descripción de la investigación es clara, coherente y proporciona detalles suficientes para establecer. Ahí en la descripción es lo que usted quiere hacer, ¿ya? ¿Cómo lo vas a hacer? Esa es la descripción. Público objetivo de la encuesta. Oye, la encuesta, ¿a quién se la vaya a tomar? A cualquier persona, público general. Se lo vaya a tomar la encuesta a los trabajadores de una empresa. Se la vaya a tomar a personas mayores de 25 años. Se la vaya a tomar. Usted decide cuál es el público objetivo, ¿ya? De acuerdo, por supuesto, a lo que tú quieras de tu proyecto. A lo mejor tu público objetivo puede ser todas las personas que, no sé, pasen por fuera del Jumbo entre las 3 y las 7 de la tarde. Puede ser el público objetivo, ¿cierto? Entonces, ¿dónde tenés que ir a pararte a encuestar? Al Jumbo entre las 3 y las 7 de la tarde, por ejemplo, ¿cachai? Eso es lo que define y es lo que significa el público objetivo de la encuesta. Bueno, el envío de la encuesta al docente para la revisión, la coherencia de las preguntas de la encuesta con los objetivos declarados, también vale doble. El formato y los requerimientos de la encuesta tiene información de bienvenida, está personalizada en color y fondo y se realiza, ¿cierto?, utilizando Microsoft, ¿cierto?, MS Forms. Y el tema de las preguntas, pues si dice, la encuesta incluye más de 6 variables o preguntas, pueden ser 6, así que ahí donde dice más, no es necesario, ¿ya? Podrían ser 6 o más preguntas. Yo les sugiero ahí que se dediquen a lo que ustedes quieren investigar. Si necesitan hacer una 7ª pregunta importante, háganla, no hay problema, ¿ya? Pero va de acuerdo a tus necesidades. Preguntas cualitativas, preguntas cuantitativas, ¿cierto? Y esa sería entonces esa primera parte, la nota 3.
es el término de la encuesta con el objetivo del proyecto, qué es lo que quieren hacer, ¿cierto? Pero todavía no hacen nada, ¿cierto? Es solamente tener claridad de qué es lo que quieren hasta la creación de la encuesta. Esa es la nota 3, ¿ya? Y la nota 4, que viene de ahí mismo, es que ya con la información que nosotros vamos a tener recopilada de nuestra encuesta, ¿cierto? Vamos a tener entonces que hacer lo siguiente. Toma de datos. Posterior al proceso de corrección de la encuesta por parte del docente, que es la evaluación 3, viene el proceso de toma de datos. En esta etapa dice se requiere una toma de muestra de 100 o más encuestas por proyecto. Redes sociales, vengan a mí, ¿cierto? Por ahí van a tener que ver las encuestas, yo luego. Ojalá. Ahora, el tema de que si consiguen o no las 100, ojalá, ¿ya? Pero puede ser conversado. Ahora, fíjate que en la anterior decía que la encuesta, ¿qué cosa? Al principio sea de 30 individuos. Para la tercera nota que sea el de 30. Y para la cuarta que la tiene que Y aumentar para la la... cuarta tiene que pasar los 100. No sé. ¿Por qué? Porque nosotros con las primeras 30 encuestas que tengamos, para las primeras 30 encuestas, nosotros vamos a encontrar algunos parámetros. No sé, ya sabéis que ya quiero el promedio de la edad. Entonces, con las primeras 30 encuestas tú te vas a hacer una idea. El promedio, ya, no sé, va a ser 27 años. ¿Ya? Vaya a tener una desviación y vaya a tener, ¿cierto?, todos los elementos que vamos a necesitar más adelante para poder trabajar. Sabéis que ya con una desviación de 5 años aproximadamente. Entonces, nosotros vamos a guardar esa información y después cuando hagamos las 100 encuestas, ¿cierto?, lo que nosotros vamos a hacer es comparar con esta información. Porque esta va a ser, entre comillas, una primera información oficial. Si cambia o no cambia, ¿ya? La información al momento de hacer crecer el número de encuestados. Por lo tanto, va a haber una toma de información 1 y va a haber con 30 datos y va a haber una segunda toma de información con 100 datos, ¿ya? Y vamos a calcular exactamente lo mismo, ¿cierto? Y demás elementos, ¿vale? Entonces, por eso la importancia de guardar las primeras 30 encuestas, ¿vale? Aquí vienen algunos ejemplos respecto de qué es lo que podrían hacer, ¿ya? Tomar el porcentaje de asistencia de acuerdo, por ejemplo, dice si las variables escogidas son horas de estudio, puntaje de examen, asistencia a clase, tiempo que demoran en llegar desde su hogar a INACAP, gasto en vivienda, cantidad de hijos, se analizan los posibles contrastes de hipótesis, ¿ya? Porcentaje de asistencia, variabilidad en los tiempos de demora, gastos promedios en vivienda, ¿cierto? Y allí se podrían entonces generar hipótesis para los gastos, se podría crear intervalos de confianza para algunos elementos de la información obtenida, ¿ya? Y se tiene que hacer también un contraste entre dos variables, pero eso lo vamos a ver ya desde la próxima semana por las explicaciones que debo dar con respecto a lo que son las pruebas de hipótesis, ¿ya? Entonces, esta segunda parte de la nota, como te decía y siempre lo dije, es la continuidad de la primera parte del trabajo, pero aplicando entonces, ¿ya?, lo que nosotros hemos hecho o lo que vamos a hacer hasta esa fecha, ¿ya? De eso más o menos se va a tratar este trabajo. Yo la próxima clase incluso les puedo mostrar algo de lo que hayan hecho
guardar la identidad de las personas, no les voy a mostrar en la primera página, pero dice proyecto Elevate Online, ya del área de marketing. Dice tema, proporcionar apoyo estratégico a pequeñas empresas locales, ayudándolas a mejorar su presencia y efectividad en el entorno digital. ¿Ya? El objetivo entonces es ofrecer un servicio de consultoría gratuita o a bajo costo para pequeñas empresas de la ciudad de Antofagasta en áreas claves como estrategia digital, optimización de redes sociales y desarrollo de campañas publicitarias online. El proyecto consiste en brindar apoyo estratégico a pequeñas empresas locales que buscan mejorar su presencia y efectividad en el ámbito digital. Mediante consultoría especializada ayudaremos a estas empresas a desarrollar estrategias de marketing, etc. ¿Ya? Ahí ellos estaban inclinando entonces por una idea. A ver si es que encuentro otro. Mira, aquí hay otro donde el objetivo era organizar una fiesta de Navidad y para eso dice entender la distribución de edades para optimizar la selección de regalos y actividades, asegurando así una mejor experiencia para todos. ¿Ya? El tema era probabilidad de edades en la fiesta de hijos de empleados. ¿Ya? Descripción de la fiesta navideña organizada por la empresa para los hijos de los empleados. Se realizó un análisis de probabilidad de las edades de los niños asistentes. ¿Ya? Público objetivo, hijos de los trabajadores de la empresa. ¿Ya? Eso era con regresión, pero es de otro curso por si acaso. No es del mismo que están dando ustedes. Y creo que encima acá no, porque deben estar en el. Las tengo descargadas y estos trabajos por si acaso. Así que eso, pues chiquillos, ¿ya? ¿Hay alguna duda o consulta con respecto al trabajito que...? Bueno, yo creo que ya teniendo esta información al menos ustedes pueden ir adoptando a lo mejor alguna idea y lo vamos a ir conversando durante lo que vayan siendo nuestras clases, ¿ya? Así es que solamente se los presentaba también para que ustedes vayan tomando a lo mejor algunas ideas, puedan recordar a lo mejor, fíjate que es algo tan sencillo de repente como pensar, ¿de qué se trató la primera prueba? Intervalos de confianza. ¿Se acuerdan de algún problema de la primera prueba? Porque eso venía dado con una base de datos, pues, ¿se acuerdan o no? ¿Sí o no? Sí. Por ejemplo, ya, si yo te muestro evaluación, ya, la evaluación sumativa número 1. Vamos a ver uno de los intentos, ¿cierto? Voy a tomar este que es del antes. ¿Se acuerdan más o menos como para irlo guiando? ¿Ya? ¿Qué es lo que teníamos nosotros? ¿Cuál era nuestra base de datos? ¿Se acuerdan de acá o no? Eran las cotizaciones. Ahí teníamos nosotros variables, ¿cachai? Ese tipo de datos nosotros necesitamos. ¿Ya? Y al final son datos nada más. Son datos. Entonces, la recolección de datos en este caso era... Muchas gracias. Era si los chiquillos o las personas encuestadas pertenecían o a FONASA o pertenecían a una de las ISAPRE. Otra de las columnas que decía, ¿ya? ¿Cuál era el pago de la cotización? ¿Por cierto? ¿De cuánto era el monto? ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, nosotros generando, por ejemplo, preguntas como ¿cuál es el error de estimación? ¿O cuál es el estimador puntual? O construir un intervalo de confianza para la media de cotización de salud en la ISAPRE, ¿cierto? Ya creando un intervalo de confianza, ustedes están cumpliendo con uno de los descriptores del trabajo. ¿Cachai? Y en este caso entonces, ¿qué es lo que significaba esta cuestión?
La respuesta correcta dice que existe un 90% de probabilidad de hallar la media de la cotización de de salud en la ISAPRE en dicho intervalo. ¿Ya? O sea que una de las preguntas podría ser, oye, ¿entre qué valores se encuentra entonces la media de la cotización previsional de las personas? ¿Cachai? Es como un tema a investigar. Y eso con un dato cierto de confianza, con un intervalo de confianza, con un porcentaje dado, etc. ¿Cachai? Entonces, pensemos a lo mejor en ese tipo de cositas. ¿Cómo te puede ayudar la prueba, a lo mejor que hiciste, ya, en poder sacar alguna idea? ¿Cuáles son las preguntas claves que ustedes necesitan? El construir intervalos de confianza es la pregunta clave. Entonces, ¿yo qué tipo de información puedo obtener para poder crear intervalos de confianza? ¿Ya? ¿De qué podría tratarse tu proyecto? Bueno, ya pues, chiquillos, los dejo entonces ahora en libertad. Nos vemos el próximo lunes.